Bienvenidos a una nueva serie de vídeos que vamos a comenzar para el canal de Hot Factory. Hoy me acompañan aquí el señor Fer. Muy buenas, ¿qué pasa? Diego. Buenas. También estoy yo aquí, Adrián. Veis ya en esencia lo que es por el título del vídeo y tal, pero... La GameCube. La GameCube, la perfecta GameCube de su momento. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a recordar lo que fue la primera Xbox, además coincidiendo ahora que hace que 15 años 15 años del lanzamiento en España. Eso es. Pues vamos a hacer un poco un vistazo al pasado, ¿no? A lo que fue esta fantástica consola. Consolón. Y a comentaros también por nuestros recuerdos con ella, ¿no? Y yo creo que aquí el más indicado para hablar eres tú, ¿no? Yo... ¿Cómo la viviste? Porque tú la tuviste. Yo la tuve en Navidad de 2003 y cajero en vena. Cajero en vena. Me enchufaría ahora mismo los mandos en la vena o en el donde fuera. O sea, te lo juro, o sea, es una de las consolas que más he disfrutado. Después de esta, la que más he disfrutado yo creo que es la 360. Y sobre todo, esos dos juegos de ahí, Halo y Halo 2, les he dado horas. O sea, el primer Halo, si no me lo he pasado yo, que sé, 20-30 veces. ¿Y sin exagerar? Y sin exagerar. Que lo peor es que sin exagerar. O sea, yo el Halo me pongo a jugar ahora y me lo paso en 2 horas porque me lo sé de memoria. O sea, de esto que el típico que sale ahí jugando, que hace un speedrun, pues se sabe todos los trucos, igual. O sea, lo llevo en las venas el Halo. Y sinceramente es la consola que más he disfrutado, tanto cuando solo podía conseguir un juego cada mucho tiempo. Pues yo he tenido... Tuve pocos juegos en su momento. Tuve los Halo, el Chronicles de Riddick, tuve Rayman 3, tuve este también, el Forza Motorsport. Tuve varios, ¿no? Pero después ya llegó el momento de... Claro, en aquel momento llegó la escena y cosas de estas, ¿no? Sí, ya Cosas... sabes. Ahora hablaremos un poco de eso. Y ya ahí la aproveché todavía más, sobre todo con los simuladores, el MAME y todo esto. Buah, no le he echado horas yo ni nada de esto. Ha sido volver a tener el mando en las manos y decir, joder, qué recuerdo. ¿Y tú, Diego, cómo viviste esta consola? Yo no la viví directamente. Yo no la viví porque yo no la tuve. ¿Pero conocías de ella algo? Sí, o sea, de ella conocía sobre todo por los Halo. Porque la publicidad de antaño, nueva consola, el Halo, no sé qué. Y decía, hostia. Pero no había de aquí, si no hay de aquí, Además, no se puede disfrutar. yo la tuve, me la regalaron que venía el Halo y el Midnight Madness 3. Hostia. Que de hecho le di una cantidad de horas a ese juego increíble y cuando había algo que no me pasaba digo, va, voy a probar ese que viene, y digo, el Halo ese, digo, a ver qué mierda es esto. ¿Qué mierda? Hostia, Mira, chaval. nunca más se supo del Midnight Madness 3. Así te lo digo. Muchas veces ha pasado eso, ¿no? Dices, tienes varios juegos y dices, esta mierda, vamos a ver qué es esta mierda. Que no Sí, la sí, conoces, sí. sobre todo antiguamente cuando eras No, más pequeño, que claro, no tenías yo- información. 2003, estamos hablando de hace 14 años. Que tu internet en casa te entró hace 2 o así. Sí. Y las revistas por aquel entonces por las que podíamos comprar, supongo, cada y uno. sudaba bastante de las revistas, o sea que imagínate, yo de lo que me contaba. Claro. Y elegí la Xbox porque yo, con los otros amigos y tal, a mí no es que me sudaba la polla un poquito. Y yo la Xbox la probé porque se la compró mi cuñado y flipé. O sea, el primer juego que toqué de la consola fue el Splinter Cell. Aparte es que también recordemos, bueno, el Splinter Cell, que luego además fue la puerta para la escena, y gracias a ese juego Gracias a ese era juego. como la podía reventar. Y recordemos también que esta consola fue de las 3 que había en su momento la más potente. Bueno, de las 4, Dreamcast también, Dreamcast era potente, pero luego llegó el Xbox, que además fue como un poco la sucesora espiritual de la Dreamcast, con Sí, todos los porque, juegos de Sega. De hecho, las tarjetas de memoria en los mandos, la distribución Sí. de los botones, los gatos. Vino un poco porque Sega se centró en Xbox un poquito. Ahí había mucho acuerdo con Sega, no me jodas. Tenemos la secuela de Jet Set Radio, Reset Radio Tenemos Future. también el Shenmue 2. Tenemos Shenmue 2 que salió aquí. De hecho, Shenmue 2 me parece que en Estados Unidos no salió en Dreamcast, salió solo en Xbox. O sea, Sega se centró bastante en ella. Luego ya vimos Y- que no, que empezó a sacarlo todo en todas. Sí, pero- Heroes, Sí, pero los Sonic sobre tiene, todo. tiene muchos juegos de Sega y tal. El Panzer Dragoon, por ejemplo. Entonces, con Sega, sobre todo al principio, había muy buenas migas y
joder. Podrían recuperar mucha mierda de entonces también, ¿eh? Yo lo que recuerdo de esta consola, me acuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez, fue en una revista de videojuegos que se llamaba Juegos y CIA. La tengo que tener en el armario, por cierto. Y te hacían un amplio reportaje de cuando se presentó de la consola, no sé si fue en un E3 o en qué cojones, con todo lo que iba a ofrecer y tal, un reportaje bastante extenso. Y a mí ya me flipó, porque claro, yo conocía los juegos de Microsoft del PC, de Windows 98 y tal. Y conocía ya el Midtown Madness, en fin, algunas cositas que te suenan, ¿vale? Ni los había probado, pero te iban sonando. Y cuando ves que Microsoft va a sacar su consola, que ves la de potencia, en ese momento te decían que iba a ser la polla, pero yo en ese momento, obviamente, porque tenía 10, 12 años... No entiendes, en ese momento no entiendes. A ti te dicen es súper potente y luego ves las fotos y dices, vale, pinta Yo súper llegué a guay. ver una revista que salía una caricatura de una Xbox comiéndose una PlayStation y ponía eso, Xbox se come a Es que PlayStation Juegos y 2. CIA era muy de hacer esas cosas. Pues seguramente sería esa revista. Y a través de ella la conocí, y por cierto, esta, obviamente la consola, el diseño no ha variado, es este tocho. Yo creo que es una de las consolas que más falta le haría un rediseño, un modelo slim. Sí, porque no llegó a tener modelo Slim, tuvo uno que era el modelo cristal, que es lo mismo, pero transparente. Está muy guapa. Y sobre todo lo que vino a hacer también esta consola con su puerto RJ45 de serie fue traer, y el Xbox Live, ya definitivamente acercar lo que es el internet a las casas, por así decirlo. Antes incluso de que Play 2 sacase su adaptador de red, y con Dreamcast, que ya vimos un poco los primeros intentos serios, Xbox fue la primera que se tomó de verdad en serio ese servicio, ya con el Xbox Live, porque claro, PlayStation tenía cositas puntuales, el Final Fantasy XI, los Socom, algunos juegos con modo online así puntuales, pero no tenía una plataforma como el Xbox Live, que aquí ya nació. De hecho, es que de los primeros juegos, el juego de Halo, ya estaba orientado que... El Halo 1 no tenía online, pero el 2 no, fue pero, ya el boom. No, pero ya estaba orientado a que tuviera un multijugador... Sí, bueno, lo que también tenía bueno esta consola es el modo multijugador local, que te permitía conectarlas en LAN, como los PCs. Sí. Y de hecho hoy en día a esta consola se puede seguir jugando online, y hay una comunidad bastante activa, sobre todo si entréis en los foros del otro lado.net, hay una comunidad española que sigue jugando a día de hoy, quedando casi todas las semanas, con un programa que se llama Xbox Link, X-Link Kai. Con ese programa simulas, o sea, los juegos que tienen el modo red local, lo que hace ese programa es una pasarela y lo pasa a online. Y tú te conectas con otras personas. Y puedes jugar online a esta consola, al Forza Motorsport, por ejemplo, al Time Splitters 3 online. Eso es cojonudo. O sea, y juegos que pueden ser perfectamente los no originales que estén en el disco duro. O sea, esta consola todavía tiene vida y es la hostia. Me parece cojonudísimo. Y al Halo 2, que murió en online, y se puede seguir jugando al Halo 2 con esto. Y ahí un cojonazo de personas. Es que es la hostia. Esta consola hoy en día sigue siendo un maquinón. Sí, para mí, de su generación, fue la primera que conseguí, la primera que tuve y para mí la mejor. Y no solo eso, ahora hablaremos de la parte de la escena, todo lo que puede ofrecer. Vamos a enseñaros un poquito porque también veréis estos manditos, diréis qué chulos, ¿no? Es lo único que sí tuvo rediseño. Y el mando me parece cómodo de cojones el controller ese, que es el pequeñito. Porque el original... El mando original era un monstruo. Brutal, o sea... Y a mí me gustaba y me parecía cómodo. Sí, a ver, era muy grande pero no era incómodo. Es como el tabletomando de Wii U dices, joder, esto es muy grande, esto tal, pero no es incómodo. No, la verdad que no, ya digo. Además, esta consola, una cosa chula que tenía, bueno, diferente, ¿no? Tenía los botones Back y Start, y aparte el blanco y negro, que esos fueron un poco la inclusión que dices, ¿qué cojones es eso de blanco y negro? Sí, en vez de tener R1 y L1, tenía el blanco y el negro y los tenía ahí. No optó. El tocho, en vez de tenerlos abajo, los tenía arriba. Tenía arriba, sí. No optó por tener dos gatillos, o sea, 4 botones arriba como PlayStation o GameCube, que tenía el Z también, un tercer botón. Tiene 2 gatillos y ya está. Y los puertos para tarjetas de memoria, que realmente al tener disco duro, que la consola incluye un disco duro de 8 GB, no hizo falta comprarse la tarjeta de memoria. Yo no... Creo que no he llegado a ver una tarjeta de memoria de Xbox más que una vez. En tiendas, ya está. No, yo creo que una vez y ya. No la he visto más. Pero lo que iba a decir, y no mía, que a mí el mando grande me parece cómodo. Sí. Es decir, yo la primera vez que jugué a una Xbox fue porque me la dejaron y fue con el mando tocho y fue con el Halo para pasarme el Halo. Aparte que el juego me pareció la puta hostia, ese mando es muy cómodo, en serio. Vale que quien tenga las manos más pequeñas se le puede hacer incómodo, pero a mí me gustó un montón.
Era la brutal. hostia. Y bueno, eso. Hablando del interior de la consola y del sistema, el sistema operativo tenía un sistema como tal. Yo creo que el primero así. A ver, obviamente ya la PlayStation 1 y consolas incluso anteriores tenían o el Mega CD tenían su reproductor de CD y tal. Pero este tenía ya como las opciones de Xbox Live, tenías para ripear CDs y pasarlos a la memoria de la consola. Que había juegos que eso lo aprovechaba, como los GTA. Te dejaban poner en la emisora de radio tu música. Sí, que no tenías que poner el reproductor de la consola, sino directamente en el juego, una de las emisoras era el lo que tuvieras en la consola. Que eso solo se podía hacer en PC. Y en Xbox. Y en Xbox. Yo me acuerdo de jugar al Vice City o al San Andreas con estopa de fondo. O sea, sonando en el juego. Ahí Tommy Versetti, salimos de la cárcel. Era brutal, tío. Lo que pasa también que una cosa que sufrió Xbox, al igual que GameCube, fue de que los juegos multiplataforma, algunos de ellos, los más importantes como GTA, por ejemplo, vinieron más tarde, pero mejor, y GameCube ni los tuvo, y muchos juegos multiplataforma llegaron en inglés. Aquí por lo menos no se traducía. Eso sí que sufría esta consola de eso. Claro, pero es que salió tarde y ya... Y era la primera consola de Microsoft. Exactamente, la primera consola de Microsoft, de PlayStation tenía mucho mercado por delante. Pero dentro de lo difícil que lo tenía, yo creo que se defendió muy bien y le salió muy bien. Y luego... Fíjate el éxito que tuvo que cosechar, que mira, si es que no... También. Hasta Noah le gusta el equipo. ¡Ay, cajera! ¡Ay, la perra cajera! Y ojo, una auténtica revolución en su momento. 8 GB de disco duro. Ojo, sí, y para 4 mandos. Y para 4 mandos Eso... conservaba la esencia de Dreamcast y Nintendo 64. ¿Ya ves? Apostaba por el modo multijugador local. Y eso, hablando un poco también sobre los juegos, las versiones que te venían, por ejemplo, a esta máquina sí que es cierto que se notaban que técnicamente eran superiores. O sea, hablando, por ejemplo, de distancia de dibujado, juegos como Tony Hawk era mayor. Y había juegos que técnicamente eran brutales. El Crónicas de Riddick. El Crónicas de Riddick, eso era increíble. ¿Ves? Ese es uno de los ejemplos que, aun siendo exclusivo de la consola, llegó totalmente en inglés. Ya, pero luego creo que tuvo como una especie de remake en 360, ¿no? Sí, no, o sea, salió como el remake HD, pero todavía cuando no estaba de moda llamarlos HD, Sí. que le añadían como una segunda parte y venía todo en el mismo disco y ya sí le pusieron los subtítulos en castellano, porque el juego contaba con la imagen y la voz de Vin Diesel. Claro. Y dices, coño, si lo traduces al castellano ya no tiene la gracia. Bueno, si le pones el doblador de aquí, todo. Nah, pero la gracia estaba en eso. Bueno, y juegazo, por cierto. En cualquier caso, aquí tenemos unos cuantos juegos, y, pues por supuesto, de los más importantes, Halo 2, este fue una auténtica revolución y todos sabemos lo que pasó con Halo 2. Aquí gracioso que pone totalmente en castellano. Los anuncios del juego en la tele eran con un doblaje en castellano. Sí, con el doblaje del 1. Pero tú luego ponías el juego en la consola. Pero es que pasó una cosa, se tiraron un par de semanas con ese anuncio. Que además lo daban siempre antes de uno de los capítulos de Los Simpsons en Antena 3, me acuerdo yo perfectamente. Que estaba yo, rabo en mano, digo, quiero ese juego. De repente un día veo el anuncio y la frase mítica que salía en el anuncio era la de necesito un arma. Pues de repente veo el anuncio y necesito un arma. Y ahí... Y empecé yo a temblar, digo, ¿qué ha pasado? Y luego pusimos el juego en la consola y esa fue la versión final. Y a mí me llegó el día de lanzamiento. O sea, a mí me lo compraron, salió el 14 de noviembre, mi cumpleaños era el 17, fue mi regalo. Me lo puse esa misma noche, casi me lo paso del tirón. Y con razón. Es que aparte, para mí este Halo es... Y sí que me dolió, sí que me dolió que estuviera en latino y tal, pero llegó un momento que el juego es tan bueno es que no me importó. Para mí este y el Reach, y el primero también, pero esos tres son para mí los mejores. Sí, Este es sin la duda. putísima hostia, o Sin sea, duda. y la Y versión para de la mí- Master Chief es cojonuda, O sea, la Master Chief que está a 10 euros en todas partes ahora mismo, es que es un Es- obligado de One, es Sí, la hostia. no, es obligadísimo. Más juegos rápidamente, Halo, tiene serie Classics también la Xbox, y llegaron a crear una serie Classics de juegos baratos, como pueda ser el Platinum o el Player's Choice en las otras. Este juego, Jet Set Radio Future, que es la puta hostia, o sea, aquí A día de hoy se ve cojonudo. es que se ve de putísima madre.
Y aparte que el juego es la polla, o sea, es que es buenísimo, es el sucesor del Jet Set Radio de Dreamcast, que es buenísimo, pues aquí más y mejor. Hay quien prefiere el de Dreamcast, a mí me gustan los dos por igual, la verdad. Este juego es muy difícil de ver y de encontrar, y aparte aquí llegó, en el lanzamiento original venía muy pocas unidades hay de este estilo, y las que venían en general eran la que venía con el lanzamiento de la consola, que venían en un bundle, en una caja, los dos juegos, el Sega GT, ¿no? El Sega Rally o Sega... Sí, creo que era el Sega Rally. Y el Jet Set Radio Future. Lo bueno que tuvo esta consola es que de lanzamiento tenía juegos de Sega. Y que prácticamente no la podías comprar sola, era todo juegos pack. Un amigo se la compró también y le venían 4 putos juegos así de primeras, a precio tirado. Es que es la hostia. Sí, salió en plan para intentar arrasar todo lo que pudiera. Ya te digo. Luego una saga mítica que hoy en día consideramos ya pues que está arriba del todo, pero aquí empezó todo, Forza Motorsport. Y un gran juego de coches. Totalmente en castellano, también estamos hablando, es que menos el Jet Set Radio, todos estos juegos están totalmente en castellano, incluso este. A mí una cosa que también me gustaba mucho de la Xbox, y porque claro, yo venía de PlayStation y quería jugar jugaba a World's Odyssey, el Exodus, y cuando anunciaron este, que era el paso a las 3D totales, por así decirlo, mundo abierto total, yo lo quería, y aquí lo tengo, lo he conseguido muchos más años después, pero todavía no lo he jugado. Totalmente en castellano y joder, lo quiero jugar. O sea, Sí, no, además es que ahí fue cuando Microsoft dijo y bueno, apostar 100% por el mundo de las consolas. Más cosas, más juegos, por ejemplo, cuando Rare la compró Microsoft, que fue en esta época, Sí. todavía hacía cosas bien. Ese remake de Conker, ¡buah, brutal! Es cojonudísimo y sin censura de ningún tipo, o sea... Es eso, tienen juegos, por ejemplo, juegos que salían para las 3, sí que es verdad que a lo mejor algunos llegaban en inglés, pero por ejemplo el Larry, el Leisure Suite, Magna Cum Laude. Exactamente, es el único en consola que está sin censurar y ese está totalmente en castellano. Totalmente. Es un consolón, ya digo. Yo la conseguí años más tarde, o sea, la única vez que pude jugarla fue cuando me la dejaron para el Halo. Pero pude conseguir la mía propia. Yo la tuve... me la compré en 2009. Hostia. Ahí es cuando me compré yo la Play 2. Pues en 2008-2009, no recuerdo exactamente. En un Juguetilandia de Alicante, que llevaba ya tiempo abierto y claro, tenía muchas consolas, pero las tenían carísimas. Sí, Se las estuvieron la PS1 a 80 pavos. Se la estuvieron comiendo muchísimos años y yo estaba pendiente de ese centro comercial, de esa tienda. Sí, en plan de a ver cuándo cerráis ya. Pues llegó el día que fui y tenían esto, es decir, el pack de Xbox de Halo con 2 mandos y el Halo 1 y el Halo 2 que habéis visto. Halo 2, de los primeros juegos que yo recuerdo de edición coleccionista, que había con su caja de chapa y todo. Pues, ¿cuánto dices que me costó todo esto? Nuevo, precintado. Yo hubiera pagado... El pack estaba originalmente a 100. Pues yo los hubiera pagado. Es que estaba muy bien, me la saqué a 50 pavos. ¿Y la consola? ¿Sabes qué fue lo primero que hice al llegar a casa? Llegué y hice así. ¡Nena! Ábrete. ¡Ábrete, nena! Lo primero que hice fue quitarle los tornillos, no se los volví a poner y le cambié el disco duro por uno de 160 gigas IDE. Sustituí el que tenía de 8 gigas, le metí el de 160, le instalé por aquel entonces, creo que se llamaba el pack Biohazard, que había en el otro lado, que ahora tiene otro nombre pero se sigue conservando, del gran HAL 9000, un usuario del otro lado que está totalmente volcado en esta máquina, ha hecho muchísimas cosas. Y, vamos, packs de emuladores, Xbox Media Center, conexión a internet, se podía ver pelis a la carta, todo lo que ahora se ve en el XBMC, en Raspberry y en PC, el origen está aquí. Y vamos, esta consola yo le he dado una caña tanto por emuladores como por juegos propios, por supuesto en el modo este también le pueden meter sus juegos, aparte no originales en DVD, en el disco duro, o sea, imaginaos 160 gigas de juegos. Esta consola es una puta maravilla. Sí, es que era una maravilla sin tener la pirateada. Pero cuando la desbloqueabas, porque esto es un PC, es un puto PC, es un PC. O sea, se ampliaban las características.
De hecho, bueno, voy a enseñaros la consola, ¿vale? Tenía eso, los 4 puertos, lector de DVD, que por cierto, una guarrada, me parece que para ver DVDs tenías que comprarle el mando oficial, ¿no? Sí, hasta que la desbloqueabas. Hasta que la desbloqueabas, pero de manera original tenías que comprar un mando de DVD, cosa que en PlayStation 2 lo hizo mejor en ese sentido porque la conectabas Sí, y ya está. y era con el mando directamente. Claro. Botón de power, de sacar DVD, 4 mandos, buena refrigeración como podéis observar, lo dicho, un tocho. Era una consola para durar. Fuente de alimentación interna, salida de vídeo y conexión RJ45. Respecto a la salida de vídeo, esta consola la gente se pensará cosas, pero daba señal 7, era capaz de dar señal 720p por componentes. Y hay juegos que eran capaces de correr, incluso parcheados, a esa resolución. O sea, como centro multimedia, hasta hace bien poco, porque obviamente han salido alternativas como la Raspberry Pi, esto como centro multimedia era la putísima hostia hasta hace bien poco. Con mods le podías conectar, o sea, hay gente que ha hecho auténticas locuras con esta consola, conectarle varios discos duros, cambiarle el lector, convertir estos puertos en USB, que se puede hacer esto. Es que este mando es un USB con otra conexión. Sí. Tú le sueldas los cables a un puerto USB a esto y tienes un puerto USB y le conectabas pendrives y cosas a esto. Los mandos con la protección antitirones que tenía. Claro. Donde sé que esto se quedaba conectado en la consola, pero esto se desconectaba y... O sea, las capacidades que podía llegar a ofrecer esta máquina eran la hostia, ya digo. Yo en su momento, el cable que viene originalmente con la consola es este, el RCA, pero yo le compré el Euroconector. Sí. Da mejor calidad que el RCA, Yo pero que lo compré. todavía se le puede poner el cable por componentes y conseguir una mayor calidad. O sea, es que, ya digo, es la hostia. Y aquí podéis observar que conservo el disco duro original. disco duro original de la consola de 8 GB. Un IDE normal y corriente, o sea... Sí, sí. En fin, esta máquina hoy en día se puede encontrar perfectamente por 30-40 euros. 30-40 euros. Y yo creo que hasta hoy en día es una consola que para jugar de hecho a los juegos multiplataforma de esa época, a los Burnout, a los Tony Hawk, a los Need for Speed, a todo lo de esa época, yo creo que es la mejor. Y la más cómoda. Sí, sí. Totalmente recomendable, vamos. Y en fin, damos ya unas conclusiones finales de esta consola. Para mí fue... O sea, yo hasta tener esta siempre había tenido... sí, había tenido la Mega Drive, había tenido Game Boy y todo esto y tal, pero como meterme de lleno en el mundo de las consolas y decir no quiero otra cosa que no sea consolas, no fue hasta que llegó el Xbox. Yo tenía PC. Manda cojones que sea la consola que es más PC la que te haga meterte del todo en las consolas. Exactamente, o sea, yo tenía PC, yo jugaba en PC. De hecho, a mí me ofrecieron PlayStation 2 o PC y yo elegí PC en su momento. Y acabé hasta los huevos del PC. Y con razón. Y fue probar esta consola y... A ver, tú también lo que pasa es que en el PC en esa época A ver, no era lo que es ahora, obviamente. Sí, no es... Tú no le exactamente. dabas a un clic, abrías Steam y tenías todos los juegos. Era un un culo. Exactamente, y más en mi casa que no había internet. Entonces... No, eso daba más igual. Yo tampoco No, lo pero- tuve hasta... pero Pero que no igualmente- era la comodidad. De verdad Solo- que... O sea, el mítico meter y jugar es porque era verdad, hasta que llegaron la 360, Play 3 y estas consolas que se actualizaban. Hasta este entonces eso era así de verdad y era la auténtica Y al comodidad. principio de 360 y todo esto Y también. no sacrificabas tanto gráfico, de hecho las consolas eran más potentes que los PCs. Hasta hace bien poquito tiempo. Es que para mí no tengo nada malo de decir de esta consola, no puedo. O sea, ya cuando con los emuladores, de hecho, la primera vez que yo jugué al Mario Kart 64 fue en la Xbox. Es que es verdad, no lo hemos dicho. Emulador de todo. Aquí emulas Había- hasta la 64 decentemente. Game Boy Advance, PlayStation, mame por supuesto Super Nintendo, todas las consolas de 16, 8 bits microordenadores. Mi primer Metal Gear, El Metal Gear 2 salió aquí. Metal Gear Solid 2, yo me lo compré en el campo por 7 pavos, de esos de liquidación y tal, me lo compré y buah, me lo pasé como 30 veces. Bueno, a ver, esta ya ha sido exageración, pero 6 o 7 veces sí me lo pasé. Y me encanta, o sea, Yo la verdad que es un consolón hoy en día, encontrarla es muy fácil en las típicas tiendas de segunda mano y se vende a buen precio. Sí. Esta consola sí que está a buen precio todavía, esperemos unos años y seguramente suba mucho.
Pero yo la recomiendo totalmente y juegos se pueden encontrar también bien y además son baratos porque a excepciones contadas, el Jet Set Radio que es un juego muy concreto, este sí que es bastante caro, pero los Sí, otros, o el Conker por ejemplo, pero tú te vas a un CEX y tiene muchos juegos multiplataforma, joder, Un Halo te puede salir 10 euros como mucho. el Forza este me lo compré en el CEX hace nada a 4 euros, está nuevo, es que tanto originales es muy agradecido a los precios. Y obviamente si te vas ya a lo digital, Puedes hacer con ella lo que quieras. se le puede sacar un máximo provecho O sea, a esto. es la consola más explotada yo creo que puede haber. Pues junto a la PSP, posiblemente. Sí. Y nada, como podéis ver, el cajerismo viene de hace 15 años, no es cosa de la One. Y eso que, fíjate tú, a mí me duró 3 años porque en aquel momento es lo que había, yo tenía que vender una cosa para comprarme otra. Y de ahí pasé a la 360. Que antes de eso tuve también la GameCube. O sea, tuve la Xbox y la GameCube. La Play 2 ya Vino más tarde. bastantes años más tarde. Pues nada, lo dicho. Un consolón que tiene el sello de aprobación de Hot Factory. Buah. Me la juego. ¿Qué hicisteis vosotros? ¿Vosotros tuvisteis esta consola? ¿Por qué consola optasteis? ¿O optaron vuestros padres? Porque en mi caso fue en su momento... hubo unas navidades muy concretas, año 2004 si no me equivoco, 2003, navidades del 2003, navidades del 2004, que fue el boom de PlayStation, por lo menos en mis alrededores, que o coincidió con las comuniones, lo dicho, o coincidió con esas navidades que todo el mundo vino al colegio con una PlayStation 2 Sí. bajo el brazo. Y todo vino obviamente por el precedente de la PlayStation y tal. Solo un amigo de aquel entonces tenía la Xbox y no conocía a nadie más que la hubiera tenido hasta ti. Y luego que me la compré yo. Sí, yo la Xbox ya he dicho que la conocí por mi cuñado y tal. Y yo me acuerdo del año que me la compraron por Navidad y tal. Estuve el último mes que empecé a ver anuncios de GameCube. Y la veía más barata y más posible de que me la compraran. Y yo estaba, digo, hostia, ¿y ahora qué hago? Les digo, ¿Xbox? Sigo. Si están dispuestos a pagar más, que te lo... Y yo dije, y al final sí me decidí, digo, quiero la Xbox y tal. Y hasta el último momento no supe que la tenía. Porque hasta el último momento no sé cómo los cabrones de mis padres lo hicieron. O sea, es que son muy cabrones para los regalos. Me envolvieron la caja en otra caja y tal. Le pusieron hasta piedras. Hostia, chaval. Que yo iba con la caja y digo, me cago en Dios. ¿Esto qué? ¿Me habéis regalado una consola o muerto? No, si yo no sabía ni que era una consola. Buah, A mí me pues dijeron que no, imagínate. que ni consola ni polla. Y las mejores navidades hasta que llegó la 360. 3 años después. ¿Tú por qué optaste en su momento? ¿Play 2, Xbox o GameCube? Ninguna de las dos. Yo pegué salto de PlayStation a Wii. De PlayStation a Wii. Pues Yo me salté muchas generaciones. Pero le darías caña a la Play 1. Hostia, la Play 1 la quemé. Madre mía. De hecho tengo 2 en casa. Hostia. Pues en mi caso, yo un poco como tú, pero a mí me tocó vender muchos juegos de la Nintendo 64 y me compré la GameCube. Yo tuve la GameCube. Y entre medias, pues eso, que uno me dejaba la Xbox, que mis tíos me dejaban la Play 2, iba sobreviviendo como podía, pero la GameCube era la que yo quería y Eso- nadie tenía, era eso- peor que la Xbox aún. Escúchame, eso sí eran tiempos difíciles. Sí, totalmente. Además, para los que no elegíamos, lo que no elegimos siempre, no vamos por el sendero que van los demás. Sí, totalmente. Pues nada, esperemos que esta sesión de recuerdos de la Xbox os haya despertado algo en el interior y que os haga comentar y Ahí decirnos... la cajera. Sí, sí. Comentarnos eso, ¿qué tuvisteis vosotros? ¿Qué disfrutasteis? ¿Qué os parece esta consola? ¿Le daríais una oportunidad hoy en día? Comentarlo, compartirlo, pasárselo a colegas que la tuvieran, que no sé... En fin, habladnos de Xbox.